Vamos a continuar con nuestra serie acerca de los ángeles en la Biblia. Y hoy vamos a tocar un tema, como todos, importantes. Vamos a hablar de Satanás, el ángel caído. Satanás, el ángel caído. En la mente de muchas personas alrededor del mundo está el cuadro, cuando se piensa en el diablo, en Satanás, de un diablo color rojo, con cola, ¿verdad? Y con un trinche, y que está en el infierno torturando ahí a los malos. Pero esos son mitos, esos no son descripciones que la Biblia nos enseña acerca de este personaje, el ángel caído. Poetas como John Milton en su obra El Paraíso Perdido, como Dante en su obra La Divina Comedia, ahí ellos describieron a Satanás de una manera distorsionada, novelesca pues, muy distinta a como las Escrituras describen a Satanás. Nosotros como cristianos, ¿cuántos son cristianos acá? Debemos de tener una comprensión lo más correcto posible acerca de este personaje. Debemos de tener una comprensión bíblica de la persona de Satanás, o sea, es un ser inteligente. También debemos estar conscientes y tener una buena perspectiva y entendimiento de la obra de Satanás, ¿sí? Sin extremos. Uno de los extremos es que algunos niegan la existencia de Satanás, pero lo más contradictorio es que hay cristianos que niegan la existencia de Satanás. Ese es un extremo. Jesús habló de que la Biblia menciona cómo el mismo Satanás tentó a Jesús. Y el otro extremo es que ven a Satanás hasta en la sopa. Ninguno de esos dos extremos son buenos para nosotros. Vamos a examinar pues a la luz de la Biblia lo que ella nos dice acerca del origen de este ángel, acerca de su caída, la razón de su caída, cuál es su actividad el día de hoy y cuál es su destino de este llamado ángel caído, conocido mejor como Satanás. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, porque ahí vamos a ver la rebelión, el golpe de estado celestial que quiso hacerle a Dios. Y vamos a ver la rebelión que sucedió en los lugares celestiales del ángel Lucero. Ese es el primer nombre que se le menciona a Satanás, Lucero de la mañana. Apocalipsis 2, versículo 3 dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Apocalipsis utiliza muchas figuras de animales, utiliza un lenguaje muy metafórico que se refiere a Satanás, no porque Satanás sea un dragón, ¿sí? Porque aquí dice que tiene cola, no, pues tampoco la tiene. Pero sigamos leyendo, es un lenguaje metafórico. Sigo leyendo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No quiero detenerme en lo que significa esto, ese no es el tema. Pero es Satanás, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Recuerden que cada vez que leemos en la Biblia las estrellas del cielo, en estos contextos se refiere a los ángeles. ¿Qué sucedió aquí? Satanás provocó una rebelión y arrastró en esa rebelión la tercera parte de las estrellas del cielo. Un rebelde nunca se quiere rebelar solo, siempre busca aliados. Y Satanás logró convencer a una tercera parte de las estrellas del cielo o de los ángeles de Dios, y los arrastró en su rebelión. Sus argumentos que utilizó para
para seducir a esa creación angelical fueron de tal magnitud que tercera parte de los ángeles lo siguieron en su rebelión. Esto sucedió en lugares celestiales. En Isaías capítulo 14 vemos la razón de la caída de Lucifer. Nos describe ciertos detalles Isaías en el capítulo 14 versículo 11. De origen se refiere al rey de Babilonia, pero también Isaías utiliza un lenguaje que indudablemente se puede aplicar o se entiende que se refiere al lucero de la mañana, a Satanás. Dice Isaías 14:1, descendió al Seol tu soberbia. Repitan todos, soberbia. Esto es importante. Y el sonido de tus arpas. Arpas, también guárdelo allí en un lugar, porque lo vamos a citar más adelante. Descendió el sonido de tus arpas, instrumentos de cuerdas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? Aquí el cielo se refiere al tercer nivel de los cielos que la Biblia enseña. El primer cielo es el cielo que nosotros vemos. El segundo cielo es todo el espacio, el universo. Y el tercer cielo, que no se ve, es la habitación de Dios. Dios es espíritu. Y le dice, ¿cómo caíste del cielo? Es obvio que el rey de Babilonia no estaba en el cielo. Entonces es una referencia a Satanás. Oh lucero, aquí está el nombre original de Satanás. Lucero, luz, Bel, portador de la luz, el ángel brillante, hermoso. ¿Cómo caíste? Dice. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra o tirado al suelo, a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Lean con atención el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, que son toda la habitación, toda la creación angelical. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí nos narra la razón de la caída de este ángel, que en su origen, en su creación, fue un ángel de luz. La soberbia fue el pecado que hizo caer a Satanás. Nos lo dice claramente en el versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia. Soberbia es el orgullo, es la altivez, la arrogancia, la prepotencia. Hay 6 pecados que Dios aborrece y 7 que abomina su alma. Los 7, vamos a llamarle peores pecados que Dios abomina totalmente. Y la lista lo encabeza los ojos altivos, la soberbia, el orgullo. Es pues la soberbia la causa por la cual Satanás cayó. Pablo instruyó a Timoteo acerca de los que deseaban pastorear la grey del Señor. Y en uno de sus requisitos le dijo, no pongas a un recién convertido a liderar la iglesia, a dirigir la iglesia, a pastorear la iglesia. En 1 Timoteo 3:6 le dijo, no un neófito es un nuevo cristiano, nuevo convertido, que no tiene experiencia, será muy convertido, pero está en un riesgo. Dice, no pongas a un neófito, no sea que envaneciéndose, enorgulleciéndose, caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Dios lo expulsó de su presencia. Y esta soberbia es tan destructiva que puede Dios quitar a los soberbios de su presencia.
Este es un pecado que no solo los nuevos están expuestos, sino cualquiera, por más años de experiencia que se tenga en el ministerio, cualquiera que sea el nivel de tu inteligencia, de tu conocimiento, de tus posesiones, está latente eso que derribó a Satanás, que es la soberbia, el orgullo. El orgullo, la soberbia, ha derribado a muchos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque al igual que Satanás, en la soberbia se generan pensamientos como: yo no necesito a nadie, al contrario, yo enseño mejor. Y es la soberbia como el caldo de cultivo donde se generan un montón de acciones que destruyen y que finalmente Dios tiene que hacer un lado, porque Dios resiste a los soberbios. Los resiste, no los tolera, les tapa la boca, pero le da gracia a los humildes. Así es que, hermanos, es buen consejo de la Biblia cuidar nuestro corazón, que cuidemos nuestro corazón de la soberbia. La autosuficiencia es un rasgo de la soberbia. Yo no necesito a nadie. Ahí está un matrimonio cristiano, tienen problemas, no los pueden solucionar, y de pronto ella le dice al marido: vamos a pedir consejo, y él dice: no, yo puedo con mis problemas, pero la verdad es que no puede. Pero el orgullo, la soberbia, no le permite avanzar, se siente autosuficiente, y eso tarde o temprano te pone zancadilla y te derriba al suelo, tal y como el ángel caído fue desechado de la presencia de Dios. Fue precisamente de la soberbia del corazón de Satanás donde se originaron 5 pensamientos que él estuvo maquinando, meditando, pensando, y fueron los que lo llevaron a su caída. Pero la soberbia fue como la cama donde se acostaron esos pensamientos y reposaron. El primer pensamiento es: subiré al cielo. Así dijo: subiré al cielo. El verbo subir en hebreo significa codiciar un lugar más alto de autoridad. Ahora, ¿cuál es el lugar más alto de autoridad? ¿O cuál era el lugar más alto de autoridad en el cielo? El lugar de Dios. Lo que está diciendo Satanás, o lucero de la mañana, es: yo quiero el lugar que tiene Dios. Eso es lo que en otras palabras estaba diciendo. ¿Cuántos problemas se han generado en las iglesias? Porque el cristiano le abre el corazón a la soberbia y comienzan con situaciones de que: yo quiero ser el pastor de esta congregación porque el que tenemos no me gusta, no enseña bien, pero si yo enseño, entonces bien que se darían cuenta lo que es predicar la palabra de Dios. Y comienzan a generar pensamientos. ¿Para qué? Para tomar el lugar de posesión, de autoridad que Dios le dio a una persona. Cuando alguien agrede el grado de autoridad que Dios le ha dado, se mete directamente con Dios, porque es como decir indirectamente: Dios, te equivocaste al ponerlo a él, me debiste de haber puesto a mí. Uy, qué humildad, ¿no? Entonces él dijo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. O sea, en otras palabras, gobernaré sobre toda la creación. Y el único digno de gobernar toda la creación es el Creador. El que hizo y formó, creó todo de la nada. Es el único digno de gobernar. El segundo pensamiento que él desarrolló por su soberbia fue: levantaré mi trono. Este verbo levantar en hebreo significa asiento de honor. Bien, hay un asiento de honor que debe estar sentado el que es digno de todo honor, y ese es Dios. Satanás empezó a codiciar el asiento de Dios, el asiento de honor, el lugar de honor. Jesús
les enseñó a sus discípulos: ustedes no sean como los que están buscando aplausos, como los fariseos, que aman los asientos en las sinagogas, los primeros asientos, en las reuniones los primeros asientos. Les gusta ser vistos por los hombres. Son soberbios, orgullosos. Ustedes no, ustedes sean humildes. No anhelen más allá de aquello que Dios les ha dado, en posesión y en posición. Entonces la soberbia de Satanás fue: subiré a lo alto, me sentaré en el asiento de honor. Dice la tercera frase que él dijo: me sentaré. Esta frase tiene la idea, el sentido de permanecer sentado eternamente en ese asiento de honor. O sea, en otras palabras, ponerse en el lugar de Dios. ¿Cómo Dios va a tolerar semejante rebelión? Imposible, porque todos somos seres creados. Sin embargo, la soberbia te llega a hacer pensar cosas totalmente irracionales. La cuarta palabra se repite cuando dice subiré, otra vez codiciando el grado más alto de autoridad. Y seré, dijo el quinto pensamiento, seré semejante al Altísimo, seré igual. No lo puedo desaparecer a Dios, pero quiero ser y voy a ser igual a Dios. Esas fueron las razones de la caída de Satanás. Y muchas veces la soberbia ha dividido hogares, iglesias, gobiernos. Hay presidentes muy soberbios. No es necesario que digan nombres, pues se ven en la televisión con sus y ninguno como yo, y fuera de mí no hay otro. Y entonces, híjole, pobres gobernados. En Ezequiel capítulo 28, esas fueron la razón de la caída de Satanás. Ahora vamos a ver algo sobre su creación. Es muy interesante. Vamos a ver Ezequiel 28 desde el versículo 13. En los primeros 12 versículos Ezequiel se refiere al rey de Tiro, pero al igual que Isaías utiliza un lenguaje que obviamente de manera indirecta se está dirigiendo hacia Luzbel o Lucero, Satanás. Leamos Ezequiel 28:13. En Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste. Es obvio que el rey de Tiro nunca estuvo en el Edén, pero Satanás sí. ¿Que no estaba allí y tomó forma de serpiente? Ahí estuvo. Entonces es una referencia a Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, quiero que pongan mucha atención, porque aquí nos describe Ezequiel la manera en que Dios creó a ese ser que era el brillo de la mañana, la luz de la mañana. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Qué marca fina francesa ni qué nada? Directamente Dios le fabricó y le hizo su vestidura. Pero miren cómo estaba, de qué estaba hecha y constituida. De toda piedra preciosa, de conerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, puras piedras preciosas, de carbunclo, algunas versiones traen de diamantes, esmeralda y oro. Ok, esta era realmente una vestidura impresionantemente hermosa. ¿Sí? Entonces, nada que ver con ese ser rojo, con cuernos y con cola. Satanás en su origen era el ángel más hermoso de la creación de Dios, con unos atributos que no tenían otros ángeles, que al igual que nosotros, nos dio ciertos atributos a él también, y a él le dio unos atributos impresionantes. Entonces, imagínense esa vestidura, que según los entendidos dicen que esas piedras preciosas
eran incrustaciones en la misma vestidura de ese ángel que brillaba. Pero luego añade instrumentos musicales, que también los entendidos dicen que formaban parte de su vestidura. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas. ¿Se acuerdan el instrumento que leímos en Isaías? ¿Cuál fue? Arpas. Ok, aquí vemos los tamboriles. Los tamboriles representan a todos los instrumentos de percusión. Todos los que producen ciertos sonidos al golpeteo con las manos son instrumentos de percusión. Luego tenemos las flautas. Las flautas representan a todos los instrumentos musicales de viento. Aquellos que al ser soplados producen sonidos, saxofón, flautas mismas, oboe, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos también las arpas. Las arpas representan a todos los instrumentos de cuerdas, guitarras, vihuelas, todo lo que tiene cuerdas y que al rasgar producen sonidos armoniosos, representan las arpas. Bien, las percusiones, los vientos y las cuerdas son los instrumentos que forman toda una orquesta sinfónica. Cualquier instrumento que utilice una orquesta sinfónica entra en estos tres rangos. ¿Qué significa? Que los primores de instrumentos acústicos, de viento y que se tocan con los dedos, ¿qué representa que su vestidura tenía todos estos instrumentos? La idea es que de este ser maravilloso en ese entonces, se generaba música. De ahí nos lleva a la conclusión de que Satanás, o Lucero, vamos a llamarle aquí Lucero, fue en su origen el ángel musical por excelencia. Ahora, como Dios lo creó a él, Dios es el creador de la música. Esa música fue creada y puesta en el mismo ser de Satanás, o de Lucero de la mañana. Esa música debía de ser ofrecida a Dios en adoración. Y por consecuencia, se puede asegurar que Satanás era el director del coro celestial, aquel que dirigía y guiaba a la creación angelical en la adoración a Dios. Imagínense todos los sonidos que reproducía en sí mismo. Eso ha de haber sido algo impresionante. Bueno, todas las piedras preciosas, todos los instrumentos musicales, dice el versículo 13, estuvieron preparados para ti, le dice, en el día de tu creación. Qué impresionante, ¿no? Aquí cabe una reflexión. ¿Sabe usted qué es lo que mueve las mentes de la gente del mundo? Las acciones, los sentimientos de la gente del mundo. ¿Alguien me puede decir qué es lo que mueve al mundo? La música. La música. No hay un solo ser humano en el mundo que no le guste la música. También somos seres musicales y nos gustan los sonidos armoniosos. Bien, si en su origen la música fue creada para adorar a Dios, y al haber caído en quien se generaba la música, junto con él cayó y se corrompió la música. Y no es difícil explicarlo. Basta escuchar todo lo que se canta, todo lo que se genera en las mentes y en los corazones de los músicos alrededor del mundo. Todo tiene que ver, o el 99% de su mensaje tiene que ver con inmoralidad, con adulterio, con infidelidades, con engaños, con borracheras, con drogas, con todo lo que usted quiera. Ahora,
¿En dónde se genera ese tipo de música? En la gente que está gobernada por el ángel caído. Él es el que les inspira todo lo que tiene que ver con esa música corrupta a nivel moral y de todo lo que usted quiera. Pero esa música está totalmente corrompida. Ahora bien, ahí es donde los músicos de Dios tienen que tener bien entendido, para que su corazón sea inspirado por el Espíritu Santo para generar música, no que le cante a la gente. Cuando esto es típico de cantantes cristianos: hermano, estoy aquí, me invitaron a cantar, le voy a cantar una alabanza, ojalá le guste. Si no es para nosotros. Y todavía peor, se ha corrompido de tal manera que hoy, en los últimos años, se ha generado el hacer conciertos donde usted tiene que pagar una entrada para escuchar que el otro le cante, supuestamente alabanzas a Dios. Pero lo que está sucediendo ahí en realidad es que usted está pagando por ir a ver cantar a alguien a quien Dios le dio un don para que le diera gloria, y está traficando con ese don. Lo está usando en provecho suyo. Yo sé que esto genera polémica, yo lo sé. Nací una noche, pero no nací anoche. Yo sé que genera polémica, sé que hay un montón de pretextos. No, pero hay que recuperar el costo del edificio, la renta del sonido. Mire, ponga el pretexto que se ponga. La música de Dios no debe propiciar corrupción. Porque como dicen los proverbios, ¿verdad? Tanto peca, ¿quién? El que mata la vaca como el que le agarra la pata. Usted dice: no, yo nada más voy, yo pago mi entrada, 500 pesos. Y si quiero ver de cerquita al cantante cristiano, pues hay lugares VIPs para very important people, eso quiere decir. Para personas, eso quiere decir VIP, personas muy importantes. Entonces usted paga, se sienta ahí enfrente y ve al cantante cristiano que pone carita del Santo Niño de Atocha. Ponga los pretextos que ponga. Este tipo de corrupción en la música de Dios existe porque hay quien pague. Es lo mismo con las prostitutas. Las prostitutas existen porque hay siempre quien les pague. Y todo eso es ilícito y rechazado por Dios. Pero ¿de dónde se generó todo eso? Del ángel musical. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 14: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Siempre monte de Dios significa en su misma presencia. Ahí estuviste, en medio de las piedras o de las estrellas, de otra versión, o ángeles de fuego te paseabas. O sea que lo seguían las huestes celestiales en esa adoración. Versículo 15. Mira esta frase, perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto significa sin tacha alguna, sin error alguno en su creación. Porque Dios no pudo haber creado algo defectuoso. Pero aquí entramos en un tema difícil, un tema donde surgen preguntas difíciles de responder. Y a mí me resulta muy difícil contestarlas. Y cuando a mí me surgieron en la misma lectura de la palabra de Dios, estaba un poco, impactado, consternado, no tenía respuestas y entra en un conflicto. Pero voy a tratar de ahorrarles ese conflicto, porque se generan preguntas muy importantes aquí. Sigamos leyendo con mucha atención. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Pero luego mire lo que viene a continuación: hasta que se halló en ti maldad.
esa palabra hasta habla de un momento que la Biblia no da mucha explicación de ese momento, hasta que se halló en ti maldad. Maldad, ¿qué es la maldad? La maldad es todo aquello que va en contra de Dios, de lo puro, lo santo, lo limpio, lo íntegro, lo sincero, lo verdadero. Y aquí es donde se genera una pregunta difícil de responder. La pregunta es, ¿sabía Dios que al crear a Luzbel se iba a revelar? ¿Sabía Dios sí o no? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto, Él era Dios. Pero luego aquí viene la segunda, que es más difícil. Bueno, y si Dios sabía que se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Nos hubiera evitado un montón de cosas. No lo hubiera creado, nos hubiera hecho y nosotros andaríamos con las arpitas, comiendo mucha fruta en el Edén. ¿Por qué, sabiendo Dios que lo que iba a suceder, por qué aún así lo hizo? Hay una explicación que quizá llene su expectativa, quizás no lo sé. Pero Pablo hablaba de, ahorita se las doy esa explicación. Pablo a los tesalonicenses les dijo que estaba en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad, el origen de la maldad, es un misterio. Sin embargo, en esa búsqueda del origen de la maldad, algunos teólogos sinceros y algunos creyentes aún en la actualidad aseguran y dicen que fue Dios el creador de la maldad. Esa es una aberración, hermanos. Porque Dios no puede tentar a nadie para que haga lo malo, si de ahí nos sacó por su sacrificio en la cruz de su Hijo. ¿Cómo va a ser Dios mismo el creador de la maldad? Sin embargo, a esa conclusión han llegado algunos cristianos que hay por ahí, son hermanos en Cristo, pero ellos aseguran eso, porque todo lo creado fue creado por Dios. Pero Pablo lo llama el misterio de la iniquidad. Una respuesta que tal vez satisfaga, a mí me satisface, pero quizás no a todos, es acerca del origen de la maldad. Mire, Dios creó a los seres angelicales, incluyendo el lucero de la mañana, y a nosotros los seres humanos, con la capacidad de tomar decisiones morales de manera personal. ¿Cuándo nació la iniquidad en el corazón de Satanás, la soberbia? Es un misterio. Lo único que podemos asegurar es que cuando surgió eso, como Dios no hizo ángeles robots, ni seres humanos robots programados para que hicieran lo que Él quería que hicieran, sino nos hizo seres sensibles, con capacidad de palpar, de sentir, de discernir entre lo bueno y lo malo, y que finalmente la decisión de seguir lo bueno y lo malo la tomaría, en el caso de los humanos, nosotros mismos. Por eso le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos de este, porque si comes de este morirás, le dijo. Claro, ya se había originado la maldad en el corazón de Satanás. ¿Sí? ¿Cómo? Sigue siendo un misterio. Pero Pablo dice que cuando estemos con Él, todas esas cosas que hoy no entendemos y que son misteriosas como esa, entonces las conoceremos y sabremos cómo se originaron. Y yo pienso esperarme. Tampoco me quita el sueño saber el origen de la maldad. Lo único que nadie tú puedes debatir lo que yo acabo de decir, pero no puedes debatir que la maldad es real. Hay alguien que puede decir, no, la maldad está en la mente. No, son imaginaciones tuyas. No hay nadie aquí ni en el mundo que pueda negar la realidad de la maldad. Basta ver a nuestro alrededor. Acabo de escuchar una estadística aquí en Jalisco. El asesinato a mansalva, con dolo, donde cazan a la persona, le paga a alguien
para que mate a otro, ya rebasó el porcentaje el mes de enero en relación con el 2017. Todos los días hay ejecuciones en esta ciudad. No me diga que eso es inspirado por el Espíritu Santo. La gente dice, me siento insegura de vivir en este país, en esta ciudad. ¿Por qué? Porque hay un montón de malandrines alrededor, que te roban tu cartera, te roban tu celular, se meten a tu casa. No me diga que eso es bueno. Eso se llama maldad. No me diga que no es maldad el que un padre abuse sexualmente de su hija. Eso es abominable. Entonces podrá debatirme el argumento que yo acabo de presentar, pero no puede debatir ni negar que la maldad es real. Es más, tu corazón y en el mío hay maldad. Nadie dijo amén, pero es la verdad. Está latente la maldad allí, y por eso la Biblia dice, desechen de vosotros toda ira, enojo, maledicencia, pasiones desordenadas, porque este cuerpo está contaminado por la maldad, escúcheme bien, que se originó en el lucero de la mañana. Pero es que no lo entiendo, no, ni yo lo entiendo. Pero sí sé que mi corazón tiene inclinaciones. Cuando alguien dice algo que me ofende, de pronto digo, no, si tuviera una 45, soy re bueno para tirar. No, pues le daba aquí en la frente. Y de pronto, caray, no, pues ¿de dónde salió eso? Pues salió de donde está latente. Aquí está en nuestro ser. Sigo leyendo en el versículo 16, Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Mira, aquí contrataciones se puede interpretar como que él era contratista o qué. No, el problema es la traducción. Hay versiones, quizás algunos de ustedes traigan versiones donde diga, en lugar de contrataciones dice comercio. ¿Hay alguno que trae esa? Bueno, hay algunos. Hay algunos, levantaron la mano. Mi Biblia aquí dice, a causa de la multitud de tu comercio, fuiste lleno de iniquidad. Comercio. ¿Pero qué tiene que ver el comercio? Ahí voy. Se puede hacer comercio, negocios de dos maneras. Una, de manera limpia, honesta y justa. Por ejemplo, yo tengo un auto, año 2010. Su precio cotizado, 100,000 pesos, vamos a ponerle, 100,000 pesos. Está en buenas condiciones. Entonces yo lo ofrezco en venta. Oye, te vendo mi auto, está, mira, todos los servicios en la agencia, con llantas seminuevas, está muy bueno, muy bien tratado mi auto, vale 100,000 pesos. Y el otro te dice, pues te doy 90. Y empiezan a negociar. Entonces tú dices, bueno, ni tú ni yo, dame 95. Y quedan todos bien contentos. Se hizo un trato justo, amén, a precio justo, o sea, nadie tomó ventaja de nadie. Nada más fue como un intercambio. Necesito dinero y tú necesitas un carro. Ahora, si te dedicas a la venta de autos, bueno, es justo ganar un porcentaje. Estamos, ¿no? El problema es cuando yo tengo un auto, año 2010, que se me desvieló en una inundación. Y le digo al mecánico, ¿sabes qué? Hazle allí como nomás para que jale para venderlo. Así como usted comprenderá, le ha hecho. Esa es una manera ilícita de hacer un comercio. ¿Por qué? Porque usted está engañando. Usted está dando gato por liebre. ¿Alguna vez lo han engañado en eso? Se siente horrible. Bueno, a Satanás se le dieron muchos atributos, entre ellos generador de música y mucha belleza y autoridad. Bueno, eso debería de ser usado ¿para quién? Para la gloria de Dios.
En otras palabras, la mercancía que Satanás manejaba en sus manos era la adoración, y esa debe de pasarse al costo. No se debe de quedar ni con un céntimo de la adoración. Ningún adorador se tiene que quedar ni con el aplauso, ni buscar el aplauso, ni el reconocimiento, ni andar firmando Biblias, ni andar firmando CDs. Todo eso le quita gloria a Dios. La mercancía de adoración y honor supremo le pertenecen solamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa mercancía se pasa al costo. ¿Ha vivido algún caso donde, oye, ¿me vendes tu bicicleta? La acabo de comprar. ¿Cuánto la dieron? 2,000 pesos. Te la vendo. ¿Cómo me la dieron? O sea, al costo te dicen. Pues es un acto benevolente, pero en el caso de nosotros no podemos ni debemos robarle a Dios una gotita de su gloria. Amén. Entonces él comerció para su beneficio y empezó a mirarse. Miren lo que dice: a causa de la multitud de tus comercios fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mira el 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Empezó a mirar y a compararse con otros ángeles, y algunos tenían sus alitas, pero él se miraba y decía, wow, y de pronto salía música. Se oían unos instrumentos de viento, como una sinfónica, y luego las cuerdas, y empezó a compararse con otros. No, pues ninguno como yo. Qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, decía el otro, ¿no? La mujer hermosa, con atributos físicos hermosos, es muy proclive a esa tentación, a sentirse la reina del universo. Y también los varones. Pero ¿quién te hizo hermoso o como estés? Dios. ¿Quién hizo coronado de hermosura a este ángel? Dios. Sin embargo, dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y luego fíjate lo que dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. De entonces a la fecha, el misterio de iniquidad nos contaminó. Hoy vemos, por ejemplo, que la política está totalmente corrompida. Quien diga que no, de plano, ¿en qué mundo vive? Y la mayoría, no dije todos, pero la mayoría de los líderes políticos son mentirosos, embusteros y ladrones. Pero no solo esa esfera la corrupción ha permeado, también en la familia hay corrupción, también en los negocios, en las empresas, en las relaciones diplomáticas, en la policía, en tránsito, en la familia, lo más triste, en la iglesia. No porque la iglesia como organismo vivo sea corrupto, no, sino que los miembros de la iglesia de Cristo se dejan arrastrar por la corrupción, por la iniquidad que se generó en el corazón de Satanás. Por eso la Biblia al ángel caído lo menciona de distintas maneras en la Escritura. Vamos a ver las más mencionadas en la Biblia. No podemos ver todos, son bastantes adjetivos, pero el más conocido nombre que se refiere la Biblia al lucero de la mañana es Satanás. Es el más conocido. Satanás significa adversario, enemigo. En este caso, Satanás se constituyó en el momento en que surgió la iniquidad y empezó a decir: yo me voy a sentar en el trono de Dios, seré igual a él. En ese momento se convirtió en enemigo de Dios, adversario de Dios. Pero también es nuestro adversario. Y aquí es donde quizás esté la respuesta para algunos que comienzan sus caminos en el Señor.
Porque seguramente hemos oído, yo he escuchado muchas veces lo siguiente: cristianos que inician en su vida cristiana y de pronto dicen, pastor, ore por mí, no sé qué me pasa, como que todo se me volteó, como que nada me sale. Y luego dicen, cuando yo no era cristiano todo me salía bien y ahora hasta el perro me ladra, el gato me rasguñó, voy en la calle y se me atraviesa un auto y se me echa encima y me ofende, no sé qué está pasando. Yo te voy a explicar de manera muy sencilla lo que te sucedió. En el momento en que entregaste tu vida a Cristo, tú antes de entregar tu vida a Cristo, estabas en poder del gobernador de este mundo, se llama Satanás. Estabas bajo su dominio, hacías todo lo que él te decía que hicieras. Pero cuando recibiste el mensaje, lo creíste y te arrepentiste y fuiste lavado con la sangre de Cristo, dice la Biblia, que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, de su admirable luz. En ese momento, cuando tú fuiste trasladado, saliste del reino de las tinieblas, de la corrupción moral, espiritual y de todo. Y por consiguiente, te echaste enemigo a Satanás. Él es tu adversario. Él es mi adversario. Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, menciona una de las actividades que hace Satanás como enemigo de nosotros. Él quería ir a ver a los cristianos en Tesalónica, pero miren lo que pasó. Por lo cual dice, quisimos ir a vosotros para verlos, abrazarlos, etc. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez quise ir a visitarlos, pero Satanás nos estorbó. El enemigo, el adversario me estorbó. Pablo no dice en qué consistió el estorbo, pero él se dio cuenta que Satanás le estorbaba. Esa es una de las actividades que Satanás sigue haciendo. Satanás te estorba para que seas mejor padre de familia. De muchas maneras lo hace. Y te estorba, haciéndote que inviertas tu tiempo en cosas que no te dejan ningún provecho, en lugar de estar con tus hijos, de documentarte, de venir al evento de matrimonios para que aprendas que todo se origina en casa. Y él te va a poner un montón de estorbos, de muchas maneras, pero tú te vas a dar cuenta. Igualmente estorba a algunas mujeres para que sean virtuosas. Estorba a pastores para que no cumplamos nuestra función de cuidar y de dirigir y de alimentar el rebaño. Estorba los planes de Dios, los propósitos de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que yo muera. Me van a matar, les dijo, pero voy a resucitar. Y Pedro se adelanta y le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no le dijo diablo? ¿Por qué no le dijo Belcebú? ¿Por qué no le dijo serpiente antigua? Porque cada nombre describe ciertos rasgos y características. Y ahí Pedro estaba haciendo la función, instigado por Satanás, obviamente, en un pensamiento que le cruzó, que no fue inspirado, ni llegó por el Espíritu Santo, sino por el de mente perversa, que es Satanás. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En ese momento Pedro se constituyó adversario mismo. A veces, hermanos, nosotros hacemos la función y el trabajo de Satanás. Estorbamos a nuestros hijos para que los sirvan a Dios. Estorbamos que Dios se glorifique en una reunión. Por eso es que tenemos que optimizar nosotros el tiempo. No podemos perder el tiempo. A mí me han dicho, ay pastor, ustedes cuando se sube a predicar, luego, pues, ¿y qué querían? Que les tire un rollo de 15 minutos, de que, ay hermanos, fíjense, ay ayer me la pasé bien suave, ganó el Atlas. Ay, fíjense que quién sabe qué, y más suave me la pasé porque perdieron las Chivas. Imagínense que, o sea, no digo que también esté uno así, pero 15, 20, 30 minutos, no.
eso sería un error. Y todo eso nos estorba, hermanos. Pablo, o la carta a los Hebreos, dice que quitemos de nosotros todo lo que nos estorba. Y Satanás es experto en estorbarnos, hermano, y hace su función. Otro nombre que se le da al lucero de la mañana es diablo. Diablo significa calumniador. ¿Qué es un calumniador? Es alguien que dice mentiras de otro. Por ejemplo, los fariseos, a quienes Jesús les dijo, su padre es el diablo, les dijo, su padre es el calumniador. Esos fariseos calumniaban a Jesús y lo tachaban de que tenía demonio, que era un borracho, que era un comilón, que le gustaba meterse con gente inmunda, andar con ellos. Lo estaban calumniando. Ese es un calumniador, alguien que habla de supuestos defectos, a veces son ciertos, pero que los magnifica también. Y estaba yo pensando y dije, híjole, respecto a las redes sociales, y por ahí se me salió un pensamiento, no creo que vino del diablo, tampoco de Dios, digo. Estaba yo pensando, mente humana quizás, y dije, se me hace que el Facebook fue inspirado en la mente de Lucero. ¿Por qué? Porque es el lugar ideal para destruir matrimonios. Porque te pones a buscar a tu novia de la secundaria. Destruye matrimonios, destruye reputaciones, destruye iglesias, destruye personas, destruye jovencitos, destruye jovencitas. No estoy diciendo que no lo usen, tiene su lado bueno, no me voy a ir al otro extremo, pero qué difícil es controlarlo. En la mañana alguien me dijo, oiga pastor, yo le he enviado unos mensajes a su Facebook y no me los contesta, es que yo no uso Facebook. O sea, yo no lo... Hay como 7 páginas piratas que ponen fotos mías y supuestamente... Yo no uso Facebook. Tengo abierto un Facebook, una página de Facebook, para entrar a la página de Casa de Oración, pero yo no ando ahí con el Messenger y esas cosas, no. ¿Por qué? Pues es una decisión mía, no quiero. O me dedico a contestar Facebook, o me hago pastor facebookero, o me dedico a estudiar la Biblia, a alimentar y a cuidar al rebaño. Pues yo decidí lo último. Ahora, si quieren que sea facebookero, pues lo hacemos. Imagínense desde mi casa, ¿verdad? ¿Estás en la iglesia? Sí. ¿Quién está predicando? Nadie. Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Calumniador. Efesios 4:27. Miren lo que dice este cortito versículo. Dice, ni deis lugar al diablo. Ah, caray, a ver. ¿Puede acaso un cristiano darle lugar al calumniador? Ah, vaya que sí. El contexto del capítulo, de este versículo, mejor dicho, es el contexto anterior, habla, no mintáis los unos a los otros. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes enojar, pero controla el enojo, que el enojo no te arrastre y golpees a tu esposa con el puño cerrado, o patees a tus hijos, o te pelees con el perro del vecino, o que tengas ese carácter tan fuera de control que te haga cometer tonterías y vayas a parar a la cárcel. Porque hablar mentira a tu esposa, le das lugar al calumniador. Porque al no decirle la verdad y decirle una mentira, cuando la verdad sale a la luz, el diablo te hace pedazos, porque él es el calumniador. Ahora, lo triste de este asunto de diablo como calumniador es que hay algunos que dicen que son cristianos y no se duda que lo sean, pero de pronto vemos a algunos cristianos haciendo el trabajo de diablo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué son ustedes? ¿Hijos de Dios o son diablos? ¿Qué me dirían? Ay, se oye bien feo, ¿cómo voy a ser diablo? No,
No puede ser el diablo, porque diablo nomás hay uno. Pero sí puedes estar haciendo las actividades de un diablo o del diablo. ¿Qué? Calumniando, hablando, diciendo cosas que ni te constan que son reales, pero como viste un video en YouTube, o porque alguien te mandó en Messenger un comentario, o porque alguien te escribió un correo electrónico y te dijo, no, ya supiste que esto y lo otro, me dijeron. ¿Y tú cómo sabes? Me dijeron, alguien me comentó que esto, y tú ya lo diste por un hecho. Y eso lo riegas por todas las redes sociales. ¿A cuántos les ha pasado que al tiempo se dan cuenta que era mentira? Y dijeron, y yo lo divulgué también. Hiciste el trabajo del diablo. El problema con esto es que hay cristianos que siempre andan buscando el error. Siempre andan buscando el punto negro en el arroz, como dicen. Y cuando lo encuentran, lo magnifican. A eso se refirió Jesús cuando dijo, no sean hipócritas. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en tu ojo? No, primero saca la viga de tu propio ojo para que entonces tú puedas ver bien y quitar la paja del ojo de tu hermano. O sea, nosotros magnificamos el error de otros y hacemos la labor del calumniador. ¿Cuántos diablos hay aquí? No lo sé. ¿Cuántos están haciendo la actividad del calumniador? Solo cada uno de nosotros lo sabe. Pero hermanos, la Biblia nos dice que el diablo y nosotros no tienen nada que ver. No tenemos que ver nada con las prácticas de él. ¿Cuántos dicen amén? Así es que a cerrar la boca y a ser más prudentes. ¿Dicen amén? Amén. Belcebú, este es otro nombre que se le da a Lucero. Los enemigos de Jesús, cuando él sacaba demonios, una vez se le acercaron, le tenían envidia y celos y le dijeron, tú por el dedo de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsas los demonios. Y Jesús les contesta, pues qué extraño está esto. En pocas palabras, no, porque si Satanás echa a Satanás fuera, pues cómo va a permanecer su reino. Pero habló de Belcebú. Belcebú. ¿Qué quiere decir Belcebú? Bueno, Belcebú significa señor de las moscas. Cuando yo busqué el significado de Belcebú, señor de las moscas, pues me intrigó. Pero señor de las moscas, ¿pero por qué? Y la investigación me llevó a Egipto. Allí había un dios que adoraban y le llamaban el señor de las moscas. Pero todavía seguía con la duda, ¿no? Bueno, adoraban a un insecto inmundo que se para en todos lados. En lo más pestilente y feo, ahí llega y se para esa mosca. Y luego vuela y se te para en la boca. O se te para en la cuchara cuando te llevas la sopa y de repente llega ese animal y ese insecto y tú ¡ay! Y no se antoja darle el cucharazo a la sopa, ¿verdad que no? Entonces me intrigó, señor de las moscas. Bueno, la explicación que dan es que las moscas se posan en todo lo que está corrompido. Un animal muerto, pestilente, ahí se para. Cuando un animal muere en el campo, los primeros que llegan no son los opilotes, los carroñeros, no, los primeros que llegan, quién sabe de dónde salen. ¿Te has fijado en eso? Es cuestión de minutos, segundos, qué sé yo, y de pronto, ¡ay! ¿De dónde tanta mosca? Bueno, eso, las moscas, o el señor de las moscas, tipifica todo lo corrupto, todo lo descompuesto de su esencia, todo lo maloliente, todo lo despreciable que ni tú ni yo nos comeríamos. Ese es Belcebú.
Por consiguiente, todo aquello que espiritualmente huele mal, te desvía de la palabra de Dios, que te lleva a la muerte, y la muerte es corrupción de la carne, o sea, se descompone y huele mal. Todo tiene su origen en Belcebú. Ahora, Pablo a los corintios les dijo, cuando les explicó acerca de que el cristiano no debe tener una relación tan íntima de matrimonio, en este caso, un cristiano con un no cristiano, y les dijo, ustedes son templos del Espíritu Santo. No concordia Cristo con Belial. ¿Han leído ese texto? ¿O qué concuerda los ídolos y el templo? Pues nada. O sea, el templo de Dios con los ídolos, nada. ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? Nada. Belial, este es otro nombre que se le da a Lucero, pero tiene la misma raíz de Belcebú, Belial. Y Belial, así simple y llanamente, significa corrupción. Llegué pues a una conclusión: todo aquello que huele mal, porque pierde la vida espiritual, llámese soborno, llámese deshonestidad, llámese mentira, todo eso es corrupción moral, corrupción espiritual. Pablo dice, ¿haré mi cuerpo miembro de una prostituta? En ninguna manera. Todo aquello que huele mal delante del Señor es originado en Belcebú, el príncipe de los demonios. Y ya hablaremos de los demonios. En Juan 8:44, Jesús da una descripción del lucero de la mañana totalmente contundente. Vamos rápido, Juan 8:44. Se le acercan los enemigos de Jesús, lo querían matar, no les caía bien. Y dice Jesús, ellos argumentaban, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, nomás porque son del linaje de Israel, son hijos de Abraham. Y miren lo que les contesta Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, Dios. Aquí Jesús está estableciendo una verdad. ¿Cuál es esta? Seguramente usted ha escuchado gente que dice, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso no es verdad bíblicamente. Lo que es bíblico es que todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y han dejado la vida de tinieblas y ahora caminan una nueva vida en Cristo. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser, ¿qué? Llamados hijos de Dios. ¿Son todos hijos de Dios? No. Por eso Jesús lo distingue aquí y lo deja en claro. Ustedes, les dijo a esa gente de su tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, Dios. A ver, les voy a hacer una pregunta que suena fuerte, pero se las tengo que hacer. ¿Quién es tu padre? Más te vale que sea Dios. Más nos vale que sea Dios. Sigue diciendo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Claro, padre significa generador de vida, en que se origina. Y no me digas que ese sentimiento de vengarte viene de Dios, viene del padre de la maldad, de Satanás. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren lo que dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿A qué principio se refiere? Él mató a Adán y a Eva con una mentira y sigue matando con mentiras. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Más contundente no puede ser. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él dice, porque es mentiroso y es padre generador de mentira. De manera que cuando mentimos de manera deliberada, estamos haciendo una actividad diabólica, satánica, que Dios rechaza. Y por eso dice, apartaos, hijos míos,
Apártense de las palabras corrompidas, de los malos deseos. Caminen en santidad. Ese es el mensaje de Dios. También se le nombra el tentador. Cuando Jesús dice que fue llevado por el desierto y vino a él el tentador en Mateo 4:3 y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto habla de que Satanás tentó a Jesús en su necesidad de una situación cotidiana. Tenía hambre. Y aquí hay una lección. En tus necesidades, fíjate bien, materiales, físicas y aún espirituales, en esa necesidad que tú tienes hay un riesgo de ser tentado. Un hermano narró, leí una historia hace muchos años, narró que en uno de sus libros que su esposa había muerto. Estaba muy triste, habían durado como 60 años de casados. Y él, llegando de haberla sepultado, estaba ahí en su cuarto y estaba ahí recordándola, y estaba yo en ese momento de tristeza y debilidad, y de pronto dice: mi cuarto se iluminó con una luz indescriptible. Yo dije: Señor, ¿qué es esto? Pero yo no levantaba mis ojos, narra en su libro. Dice: de pronto, él estaba sentado así en el borde de la cama, y dice: y enfrente de mí, mis ojos pues daban al piso, yo estaba inclinado, vi a un ser con vestiduras hermosísimas, resplandecientes, que tenía en su vestidura incrustaciones de piedras preciosas, instrumentos musicales, y se empezó a escuchar una música tan melodiosa a los oídos que de pronto dije: ay, ¿qué es esto tan celestial? Es un ángel, dice. Pero cuando le vi la cara, algo le vio. Él no lo describió, pero dije, cuando vi sus ojos, dije: eres tú, Satanás. Y lo reprendió. Dice que se fue de su vista. Fue en su momento de necesidad cuando Satanás lo tentó. Pablo llama a Satanás el tentador, también le dice. Hermano, si tú tienes necesidad de una esposa, de un esposo, de un negocio, de vender una casa, de comprar una casa, de cambiarte de ciudad, tienes una necesidad, cualquiera que esta sea, ten mucho cuidado. El tentador se puede presentar y te va a tratar de engañar, como le dijo: di que esas piedras se conviertan en pan. En otra ocasión lo subió al pináculo del templo, allí mismo en ese pasaje, y le dijo: tírate al vacío, escrito está, y le cita el Salmo 90. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, lánzate, porque te va a tomar en sus brazos. Y Jesús le responde: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, te va a querer insinuar en tu mente que hagas cosas que te pueden afectar, te pueden hacer llorar por muchos años, ni qué decir, quizá por el resto de tu vida. Y así hubo una tercera tentación, cuando le dice: todo esto, le mostró todo lo que ofrece el mundo. Le dijo: todo esto te doy si postrado me adoras. Mira, hermano, cuando vengan y te ofrezcan ese dinero fácil, ese trabajito fácil, mira, llévate esta maleta y fácil te vas a ganar $5,000. No digas: ay, Dios me lo mandó. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, no seas tan simplón, no seas tan inocente. El diablo, el tentador, el mentiroso, el Belcebú corrupto, te quiere estorbar, te quiere devorar. Por eso Pedro el apóstol dijo en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, ¿qué busca? A quién devorar. ¿Y a quiénes van a devorar? Al que le da lugar. Devorar tiene varios sinónimos que son absorber. Hay gente que asistió a iglesias que han sido absorbidos totalmente por el pensamiento de Satanás.
También significa ahogar, significa consumir, sorber, tragar. Es triste decirlo, pero muchos que profesaban fe en Cristo han sido tragados literalmente por Satanás. Algunos los tiene a punto de tragar. Ese es el ángel caído. Esas son sus actividades. Y por eso la Biblia nos dice, sean sobrios, significa estar alerta. Velad significa mantenerse despierto, porque Satanás no duerme, hermanos. No a todo lo que parece un bien se origina en Dios, ¿eh? No tengo tiempo para explicar más de esto, ya será en otra ocasión. Pero hermanos, pídanle al Señor discernimiento. Esto viene de ti, aunque se vea muy bonito, porque Satanás se disfraza como ángel de luz y engaña. Pablo le dijo a los corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La serpiente, ahí está, la serpiente antigua, Satanás. Es muy astuto, sus argumentos a veces suenan muy lógicos y contundentes, pero si esos argumentos contradicen la palabra de Dios, tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Cuántas veces me ha sugerido en mi mente? Porque la mente es el campo de batalla de Satanás. Ahí es donde se genera todo. En la mente, en los pensamientos. Por eso Pablo decía, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando argumentos. Un argumento es una idea, es un silogismo, es una filosofía. ¿Y dónde se genera todo eso? En la mente. Y si eso que se genera en la mente es nuestra propia mente carnal o instigado por la mente más corrupta que hay, que transgrede la palabra de Dios, por el amor de Dios, hermanos, no puede venir de Dios. Es la astucia de la serpiente para engañar. Terminamos con el futuro de Satanás. Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, Satanás, pero no prevalecieron, o sea, no ganaron. Perdieron la batalla, ya su destino está sellado. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, por si alguno dudara que es el mismo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Cuántos ya tienen la salvación? Ya somos libres de la potestad de las tinieblas, hermanos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ciertamente nada ni nadie nos puede tocar. Somos protegidos por Dios mismo y por sus ángeles que permanecieron fieles. Pero no le demos lugar al diablo. Esa es la advertencia para nosotros hoy. No le des lugar al ángel caído y a sus huestes. No. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque antes de la venida de Cristo, Satanás tenía acceso directo a Dios de alguna manera que también es difícil de explicar. Tenía acceso, eso se ve en Job, tenía acceso directo a Dios. Pero una vez llegado Cristo, consumado su sacrificio, ya es arrojado y no más. Por eso Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no le demos lugar al diablo. Amén, hermanos. Y Dios cumple su promesa. Alguno dirá, bueno, entonces, ¿dónde están los ángeles? No le des lugar al diablo. Deja de calumniar. Deja de hacerla de Belcebú, participando en corrupción. Deja de hacerla de diablo. Deja de hacer las actividades que él hace. Métete en obediencia bajo la protección de Dios y dormirás tranquilo. Amén.
porque Él velará aún nuestros sueños. ¿Cuántos dicen amén?